Hay momentos en los que tu silencio pudo haberte salvado de un pecado que ni siquiera alcanzaste a ver. ¿Alguna vez has deseado haber guardado silencio? No haber dicho esas palabras, enviado ese mensaje o hablado con ira, o con orgullo. Tal vez ahora mismo viene a tu mente algún recuerdo. Un momento que aún duele, una relación que nunca sanó del todo, un error que no puedes deshacer. Pero aquí está la parte que no se dice muy a menudo. La Biblia no solo nos dice qué decir, también nos dice cuándo no decir nada. Porque a veces el silencio no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es el tipo de fuerza que mostró Jesús cuando estuvo ante sus acusadores, y no dijo ni una palabra. Es la sabiduría de la que habla Proverbios cuando dice: aun el necio pasa por sabio si guarda silencio. En el reino de Dios, el silencio usado correctamente se convierte en un arma contra el pecado, el orgullo y la destrucción. Y no te equivoques, si no aprendemos a usarlo, nuestras propias palabras podrían un día levantarse en nuestra contra. Jesús dijo: en el día del juicio, las personas darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan dicho. Eso no es poesía. Es una verdad eterna. En el mensaje de hoy vamos a explorar 7 momentos poderosos en la Escritura donde Dios nos llama a guardar silencio. No son simples sugerencias, son mandatos sagrados. Momentos en los que quedarse callado es lo más honorable que puedes hacer ante Dios. Y también veremos el momento en el que callar se convierte en pecado. Cuando guardar silencio significa desobedecer al corazón de Dios. Así que abre la palabra conmigo, y aprendamos cuándo callar, y cuándo hablar con el poder del cielo. El primero es cuando la ira hierve dentro de ti. Todos hemos estado ahí, en ese momento, justo antes de que explotes, en el que todo dentro de ti se tensa. Tu mandíbula se aprieta, tus puños se cierran, tus pensamientos se aceleran. Alguien dijo algo, te hirió, te faltó el respeto, y sientes que tienes derecho a responder, a gritar, a corregir, a defenderte. Pero justo ahí, en ese instante, el cielo guarda silencio. Porque cuando la ira comienza a hervir dentro de ti, no es tu voz la que debe alzarse, sino tu discernimiento. Pero, ¿es santo? La Biblia no dice, nunca sientas ira. Incluso Jesús sintió ira. Una ira justa. Pero la Escritura traza una línea muy clara entre sentir ira y hablar con ira. En Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe dominarlo. Ese solo versículo nos divide a todos en 2 categorías: los que explotan, y los que se contienen. Seamos honestos, cuando la ira toma el control del volante, la sabiduría generalmente termina en el maletero. Por eso Santiago 1:19-20 nos dice: todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Dios no solo nos advierte contra hablar con ira, nos dice que la ira humana no puede producir nada justo, solo destruye. Ese momento en el que tu voz empieza a elevarse y tus emociones hierven, no es el momento para hablar, es el momento para detenerte, porque lo que digas enojado puede ser agudo, pero jamás será sagrado. El silencio en ese momento no es debilidad, es adoración, es confiar en que Dios vio lo que pasó, y que no necesitas vengarte con palabras para ser escuchado. No estás rindiéndote a la injusticia, estás rindiendo tu boca a Dios. Y eso requiere más fuerza que gritar jamás podrá darte. El enemigo quiere que digas algo permanente, en medio de una tormenta temporal. Quiere que arruines una relación, una reputación, o incluso tu testimonio, solo porque tu corazón ardía por un momento. Pero cuando eliges el silencio, le robas al enemigo su arma favorita, tu lengua descontrolada. Muchos crecimos en hogares donde la ira era normal. Voces fuertes, puertas que se azotaban, palabras que herían y dejaban cicatrices. Y ahora, luchamos con ese mismo fuego por dentro. Pero ese fuego no se apaga con más gritos, sino con rendición. Rendir tu derecho a hablar, cuando todo dentro de ti quiere hacerlo. Porque a veces, lo más parecido a Cristo que puedes hacer, es no decir nada. Jesús hizo eso cuando fue insultado. No respondió con insultos. Cuando fue acusado, no se defendió. ¿Por qué? Porque no era inseguro. No estaba desesperado por ser comprendido. Él conocía la verdad. Y confiaba en el Padre. Imagínate si tú y yo respondiéramos así. No con sarcasmo. No con gritos.
sino con la fuerza que viene de saber quiénes somos en Cristo. Así que, la próxima vez que la ira suba, y estés a punto de decir algo que lamentes, recuerda esto. El silencio en ese momento no es derrota. Es disciplina. Y podría salvar una amistad, un matrimonio, o incluso tu alma. Guarda silencio cuando la ira hierva. No porque tengas miedo, sino porque temes más a Dios que a ser malinterpretada. El segundo momento es cuando alguien está tratando de provocarte. A veces no se trata de lo que dijeron, sino de cómo lo dijeron. Una mirada sarcástica, una sonrisa desafiante, una pregunta con veneno. Y lo sabes, no fue un comentario inocente. Fue una provocación, una trampa cuidadosamente tendida para hacerte caer, y responder con la carne, no con el espíritu. Y en ese momento, todo tu ser quiere gritar, no me voy a dejar. Pero el cielo, otra vez, te invita al silencio. Porque no todo lo que se te dice merece una respuesta. Y no todo combate necesita tu espada. Jesús lo vivió. Los fariseos venían una y otra vez con preguntas envenenadas, no para aprender, sino para acusarlo. Pero él, con una sabiduría sobrenatural, sabía cuándo responder con firmeza, y cuándo simplemente guardar silencio. Se nos dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la apacigua. No eres débil por no contestar. Al contrario, eres más fuerte de lo que crees. Se necesita más poder para controlar una respuesta, que para lanzarla sin pensar. Más valentía para morderse la lengua, que para soltarla con furia. Y más fe, para dejar que sea Dios quien defienda tu causa. Porque sí, podrías responder. Podrías humillar. Podrías devolver cada palabra con el doble de fuerza. Pero cuando eliges no hacerlo, no estás perdiendo una discusión, estás ganando una batalla espiritual. Muchos buscan pelea, no porque tú hayas hecho algo malo, sino porque hay una tormenta dentro de ellos. Una herida no sanada. Un corazón lleno de resentimiento. Y lo que quieren, es que tú participes de ese caos. Pero tú no eres una tormenta. Tú eres un hijo, una hija, del Dios de paz. Y cuando eliges guardar silencio ante la provocación, estás diciéndole al mundo que tu identidad no está en tu orgullo, sino en aquel que te da dominio propio. Así que cuando alguien intente sacarte de tu centro, no te rebajes. No te rebajes al nivel del insulto. No te rebajes al juego del enemigo. Eleva tu espíritu, guarda silencio, y deja que sea Dios quien hable por ti, porque su voz siempre tiene la última palabra. El tercer momento es cuando estás tentada a murmurar o difamar. No siempre lo llamamos por su nombre real. Decimos que solo estamos desahogándonos. Que necesitábamos contarle a alguien. O que es la verdad. Pero en lo profundo, sabemos que lo que estamos haciendo no edifica, sino que envenena. La murmuración y la difamación no siempre comienzan con gritos. A menudo empiezan con susurros. Una conversación casual. Un comentario lanzado con aire de superioridad. Una crítica disfrazada de preocupación espiritual. Y así, poco a poco, las palabras se convierten en cuchillos. En semillas de división. En fuego que destruye relaciones, honra y testimonio. Pero la palabra de Dios no se anda con rodeos. Lo dice con claridad en Proverbios 11:13. El que anda con chismes revela secretos, el de espíritu fiel guarda la confidencia. En Proverbios 21:23 nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Murmurar no te hace más sabia, te hace menos confiable. Difamar no te hace justa, te hace partícipe del juicio. Y muchas veces, la tentación de hablar mal surge cuando te sientes herida, ignorada o insegura. Pero ahí es donde entra la fortaleza espiritual, en saber que puedes guardar silencio y confiar en que Dios ve lo que tú no puedes arreglar. No repitas lo que no edifica. No hables lo que no sana. Cuando estés tentada a murmurar o difamar, guarda silencio. Dios no necesita que tú destruyas a nadie con tus palabras. Él se encarga de hacer justicia a su tiempo, y a su manera. La palabra también nos da otra advertencia clara, en Santiago 5:9. No murmuren unos contra otros, hermanos, para que no sean juzgados, el juez está a la puerta. Cuando murmuras, te colocas en el asiento del juez. Y ese lugar no te pertenece. Así que no repitas lo que no edifica. No hables lo que no sana. Y cuando estés tentada a murmurar o difamar, guarda silencio. Dios no necesita que tú destruyas a nadie con tus palabras.
Él se encarga de hacer justicia a su tiempo, y a su manera. El cuarto momento que citamos hoy es cuando no conoces toda la historia. Juzgamos más rápido de lo que respiramos. Vemos una imagen, escuchamos una parte del relato, o presenciamos un gesto fuera de lugar, y de inmediato sacamos conclusiones. Emitimos juicio. Opinamos. Hablamos. A veces incluso sentenciamos, como si conociéramos cada detalle, cada rincón del alma ajena. Pero, ¿y si lo que viste fue solo una escena, y no la película completa? ¿Y si esa persona que te pareció arrogante, está luchando por no derrumbarse? ¿Y si el que parece frío, en realidad está herido? ¿Y si la historia tiene un capítulo que tú nunca leerás? El silencio, cuando no sabes toda la verdad, es un acto de humildad. Es decirle a Dios, yo no veo todo, pero tú sí. La Biblia es clara en esto. En Proverbios 18:13 nos dice, el que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. Dios no nos llamó a ser fiscales del mundo, sino testigos de su gracia. Cuando hablas sin entender, puedes lastimar. Puedes alimentar una mentira. Puedes cerrar una puerta que Dios estaba por abrir. Jesús nos enseñó a mirar con compasión antes que con juicio. A escuchar con el corazón antes de hablar con la boca. Porque solo Dios conoce la historia completa. Así que cuando te sientas tentada a opinar, corregir o señalar sin conocer todo, detente. Guarda silencio. Y deja que el Espíritu te enseñe lo que tus ojos aún no ven. El quinto momento es cuando estás en la presencia de Dios. Hay un silencio, que no es vacío. Es santo, es profundo. Es el silencio que cae cuando Dios entra en la habitación. No hay argumento. No hay queja. Solo la majestad de aquel que es fuego, pero también ternura. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios no le habló hasta que él se detuvo. Hasta que quitó sus sandalias. Hasta que entendió que estaba en tierra sagrada. Y hoy, muchos quieren que Dios les hable. Pero no hacen silencio. No apartan su ruido interior. No honran su presencia. A veces oramos como si estuviéramos dando órdenes. Como si Dios fuera un asistente celestial y no el creador del universo. Pero en su presencia, el alma sabia aprende a callar. Y simplemente estar. El profeta Habacuc escribió: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. No es miedo. Es reverencia. Es saber que tus palabras se quedan cortas. Y que el Espíritu intercede aún cuando tú ya no sabes qué decir. En la presencia de Dios, no necesitas hablar para ser escuchada. Él ve tu corazón antes de que abras la boca. Así que la próxima vez que te acerques a orar, a adorar o a buscar dirección, guarda silencio por un momento. Cierra los ojos. Respira. Rinde tus pensamientos. Y deja que Dios sea el que hable primero. El sexto momento es cuando estás llamada a escuchar. Vivimos en un mundo donde todos quieren hablar, pero pocos saben escuchar. Hablar se ha vuelto una forma de validación. Una forma de decir, estoy aquí. Yo importo. Mi opinión cuenta. Y sí, las palabras tienen poder. Pero hay un poder mayor, más raro, más sabio, el de callar y oír. Escuchar es un arte que requiere paciencia, humildad y amor. Cuando alguien se acerca a ti con su dolor, con su historia, con su confusión, tal vez no necesita una respuesta inmediata. Tal vez no busca que le expliques lo que está mal. Tal vez solo necesita saber que alguien, verdaderamente, lo escucha. Santiago lo dijo de forma clara, en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El silencio que escucha es un puente. Une corazones. Da espacio para la sanidad. Jesús lo practicó una y otra vez. Escuchó a la mujer samaritana antes de hablarle del agua viva. Escuchó a los ciegos que clamaban por misericordia. Escuchó incluso el silencio de aquellos que no sabían cómo pedir ayuda, y lo sanó. Porque en el reino de Dios, escuchar es amar. Así que cuando estés tentada a interrumpir, a aconsejar sin ser llamada, o a llenar cada espacio con tu voz, detente. Guarda silencio. Escucha con el corazón. Y deja que el Espíritu te muestre lo que se revela solo en el silencio. El séptimo momento es cuando el silencio te mantiene honesta. Hay silencios que no esconden, sino que revelan. No son evasión, ni cobardía, ni indiferencia. Son un espejo del alma. Un momento sagrado entre tú y Dios. Porque a veces, lo más sincero que puedes hacer es callar.
Cuando no sabes qué decir. Cuando no tienes excusas. Cuando el pecado pesa y no puedes justificarlo. Cuando sabes que, si abres la boca, no saldrán palabras verdaderas. En ese momento, el silencio te vuelve honesta. No con los demás. Con él. David lo vivió. Intentó callar su pecado, no ante Dios, sino ante sí mismo. Pero su silencio no fue el correcto. Fue evasivo y fue orgulloso. Hasta que no pudo más y entonces su silencio cambió de forma. Se volvió quebranto. Se volvió confesión sin palabras. Lágrimas. Rendición. Y entonces escribió en Salmo 32:3-5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Hay un silencio que te aleja de Dios. Pero hay otro que te acerca como nunca. Es ese momento en que te arrodillas. No para hablar, sino para abrir tu alma. No necesitas llenar el aire con promesas que no cumplirás. Solo necesitas quedarte ahí. Sin defensas. Sin máscaras. Y entonces Dios te habla. Te limpia y te levanta. Porque cuando el silencio nace de la verdad, el cielo lo escucha. Y la Escritura lo confirma una vez más, en Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no está buscando discursos. Está buscando corazones sinceros. Almas que callan, no por orgullo, sino por humildad. Que reconocen que ya no tienen nada más que decir. Y que, por fin, están listas para escuchar. Así que si tu alma está cargada, si sabes que hay algo que has callado por vergüenza o temor, dobla tus rodillas, guarda silencio, y permite que ese momento de verdad sea el comienzo de tu restauración. Has escuchado 7 momentos en los que Dios te llama, no a hablar, sino a guardar silencio. 7 escenarios donde callar no es perder, sino vencer. Donde el alma se vuelve templo, y el silencio, un altar. Porque en un mundo que grita, que opina, que interrumpe y acusa, el silencio se ha vuelto un lenguaje olvidado. Pero no para el cielo. El cielo aún escucha el silencio del que se arrepiente. El silencio del que honra. Del que no responde con odio. Del que prefiere construir, en vez de destruir con palabras. Jesús mismo, el Verbo eterno, eligió callar ante sus acusadores. Y en ese silencio, venció. Ahora te toca a ti. ¿Usarás tus palabras para edificar, o para dividir? Sabrás cuándo callar, y cuándo hablar con el poder del Espíritu. Porque no se trata solo de quedarse en silencio. Se trata de hacerlo por las razones correctas. Y de saber cuándo romper ese silencio con la voz de la verdad, el amor y la justicia. La Biblia dice en Eclesiastés 3:7. Hay tiempo de callar, y tiempo de hablar. Que Dios te dé discernimiento, para reconocer cada uno. Y que, cuando llegue el día del juicio, tus palabras, y tus silencios, testifiquen, que tu corazón fue guiado por el Espíritu de Dios. Y ahora quiero leerte a ti. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál de estas 7 situaciones te habló más al corazón? ¿Hay un momento en tu vida donde el silencio fue tu mayor victoria, o tu mayor lección? Te leo con respeto, sin juicio. A veces, compartir también es una forma de sanar, y de edificar a otros. Nos vemos. Hasta la próxima.